¿Las señales del fin ya están cumplidas? ¿Qué falta para el rapto de la iglesia? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación o no? Todas esas preguntas hoy las responderemos con un invitado muy especial. Aquí está con nosotros Sandro Rueda. Sandro, bienvenido a este canal Olan Filpro. Es un gusto para mí tenerte aquí como invitado. Pastor, evangelista, escatólogo. Ha escrito 8 libros. Más de 25 años de investigación en cuanto a la escatología. Yo creería uno de los escatólogos más representativos de Sudamérica, de América Latina, uno de los escatólogos también que nos queda, porque la verdad en América Latina no hay muchos, y Sandro durante más de 25 años se ha mantenido en el ministerio investigando acerca de los eventos proféticos del fin de los tiempos. Sandro, bienvenido a nuestro canal Olan Filpro. Muchas gracias. Saludos a ti, a tu audiencia, a toda tu gente acá desde Ecuador. Para mí es un gusto poder compartir la palabra y las preguntas y respuestas que tengan a ver. Aquí estamos dispuestos a trabajar. Una de las inquietudes, Sandro, que noto en la audiencia de este canal es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, si el rapto de la iglesia es antes, después o durante la gran tribulación. Esa respuesta es muy buena porque tiene que ver con un programa que tiene que ver con la iglesia. Hay un punto en Daniel que se llama la 70ª semana, en Daniel 9, 26, 27. Sí. Dice que en la última semana, que durará 7 años, la palabra semana en hebreo, es Sawat, sí, que significa 7. Esa última semana, la Biblia dice que el anticristo hará cesar el sacrificio y el culto al pueblo de Israel. Cuando dice al pueblo judío, se refiere al pueblo de Israel, que no es la iglesia. Luego en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando veas en el lugar santo a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces en el 16 dice, el que esté en Judea, huyan a los montes, huyan, corran, porque empezó el periodo de la tribulación. Luego Apocalipsis capítulo 12 describe esa tribulación como una persecución que el dragón le hará a la mujer, que representa al pueblo de Israel. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 dice, no seáis tropiezo a judíos, o sea, a los pueblos de Israel, a la iglesia y a los gentiles. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de la 70ª semana. O sea, de la última semana o los últimos 7 años que empezarán justamente al comienzo del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia estará en ese periodo, entonces estamos diciendo que un programa que es exclusivamente para Israel, lo estamos uniendo a la iglesia. Y por eso Pablo dice que hay una gran diferencia. Cuando Dios mira al mundo, lo ve así, con una gran diferencia. Judíos, la iglesia y gentiles. Y hay un programa escatológico para la iglesia, un programa escatológico para Israel y un programa escatológico para los gentiles. Son 3 cosas diferentes y 3 eventos diferentes. Entonces, cuando uno dice que la iglesia se va en la mitad del periodo, está espiritualizando, porque el periodo de la tribulación es un programa exclusivamente para Israel, no para la iglesia. El programa de la iglesia es totalmente diferente. Entonces, si unificamos a Israel con la iglesia, como decimos en nuestro país, estamos haciendo un sancocho, una fanesca, claro, un entrevero de versículos y de interpretaciones, y consideramos a veces que yo creo, yo me imagino, yo pienso, yo interpreto, yo digo. No, aquí no es eso. Es claro, lo que está escrito en la Biblia. Y si la iglesia es diferente a Israel, el programa también es diferente. Por lo tanto, bíblicamente, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o sea, la 70ª semana, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Así que bíblicamente la iglesia no estará en la gran tribulación. Sandro, muchos se basan
en un versículo que dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Se refiere entonces ahí a Israel? Exactamente, por eso dice en Romanos capítulo 11, versículo 26 al 28, dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob su impiedad, y luego todo Israel será salvo. Esa palabra salvo es la misma que se usa en el libro de Mateo 21-24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si leen los contextos, 4 versículos antes, o sea, Mateo capítulo 24, desde el versículo 15 al 20, te vas a dar cuenta que tiene que ver con la persecución de Israel. Así que esa salvación se refiere justamente al pueblo de Israel, que sucederá en la segunda venida de Cristo. Para hacer entonces claridad, son eventos distintos. El rapto es para la iglesia, la gran tribulación es la que va a vivir el mundo en general, tanto judíos como gentiles, y la segunda venida entonces también es para el mundo en general. Exactamente, así es. La segunda venida es un mensaje de juicio, un mensaje de guerra, un mensaje de destrucción. Es un mensaje donde el Señor viene a acabar con el pecador, porque viene a establecer un gobierno sobre la tierra. Es la segunda venida de Cristo que aparece en Apocalipsis 19, del 11 al 15, donde dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca dice que sale una espada, como una espada aguda, para herir, ahí dice, herir con ella a las naciones. Entonces, segunda venida es un mensaje de juicio, mientras que el arrebatamiento de la iglesia es un mensaje de esperanza, es un mensaje secreto, es un mensaje de la traslación de la iglesia a través del arrebatamiento al tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Durante la tribulación, aquellos cristianos que se quedaron, ¿podrían ser salvos? Bueno, los cristianos que se quedan no son cristianos. Bueno, sí. O sea, los que se van son cristianos y los que se quedan no son cristianos. Y sí, pues lógicamente, en la gran tribulación describe un avivamiento internacional cual nunca antes lo ha habido desde la historia. Va a haber salvación por millones y millones y millones, porque van a haber varias facetas de las predicaciones. Entre ellos tenemos, por ejemplo, según Apocalipsis capítulo 7, del 5 al 9, 144,000 judíos sellados. Apocalipsis 11, tenemos a 2 testigos, y Apocalipsis 14 a un ángel. Un ángel que va a predicar el evangelio, Apocalipsis 14, 6. Se llama el mensaje del evangelio eterno. Entonces, esas 3 facetas van a ser predicadas en la gran tribulación y va a haber salvación. Con la única diferencia que va a haber un culto mundial que es al anticristo, a la bestia. Ese culto es bajo pena de muerte, según Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 11 al 14, bajo pena de muerte, sí. O sea, serán decapitados, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 14:9 y Apocalipsis 20:4. Serán decapitados los que no adoren a la bestia. Entonces, todas las personas que serán salvas en la gran tribulación tendrán que dar la vida por causa del evangelio. Esos son los martirizados que dice la Biblia. Claro. Así es. Ok, entonces, Sandro, pudiéramos hablar que en el rapto, para hacer claridad a la gente, porque noto también que muchos confunden lo que es el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de estos eventos? Bueno, la diferencia es muy grande. Como dijimos, 1 Corintios 10:32, hay un pueblo que se llama Israel y un pueblo que se llama la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, viene a levantar a su iglesia, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es un mensaje donde el Señor levanta a su iglesia, mientras que en la segunda venida dice que su mensaje es un mensaje de destrucción.
porque dice que su vestido viene como teñido en sangre, sus ojos como llama de fuego. No olvides que la llama de fuego representa el fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Y Él viene a acabar y a destruir al condenado. Ojo, el condenado, o sea, el que decidió condenarse. Porque Juan 3:18 dice, el que no cree en el Hijo es condenado. Nota, el que no cree, o sea, el que no lo acepta, el que no le adora, el que no le sirve, es condenado. Y luego dice Juan 3:36, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira, ojo, la ira de Dios estará sobre él. Entonces, en la segunda venida de Cristo vemos mensaje de ira, no de salvación, sino de ira, donde viene Dios a vengarse contra el pecado, porque Dios fue justo. Claro. Recién me escribieron y me dijeron, si Dios es amor, ¿por qué hablamos de juicio? Entonces están pintando a un Dios equivocado, porque dice Dios es amor, y entonces se está hablando de un evangelio secular, donde al pecador caído, destruido por su pecado, se le va a dar un levantamiento de su vida diciendo, levántate, tú puedes, da una milla más, sé positivo, piensa en grande, sueña en grande. Entonces quieren cambiar al pecador de esa manera, pero la Biblia dice en Isaías 59:2, pero vuestros pecados hicieron división entre Dios y mi pueblo. Hay una división y hay una ira. Por eso dice Salmo 119:21, reprendiste a los soberbios, ojo, soberbios, sí, los malditos que te desvían tus mandamientos. Este versículo a la gente no le gusta escuchar. Claro. No quieren escuchar al Dios de la justicia, sino al Dios de amor. Pero el Dios de amor está en la cruz. Así es. Entonces, Sandro, para cerrar este primer punto, la iglesia en definitiva no pasará por la gran tribulación. No va a pasar. Y te voy a resumir 2 puntos más. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento llega el anticristo, mientras que la segunda venida, después de la segunda, viene el milenio. Son 2 cosas diferentes. Claro que sí. Son cosas que nada tienen que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque estamos espiritualizando los textos y le damos un contenido espiritual, alegórico, metafórico, para la interpretación. Pero la correcta interpretación, yo le digo a todo el pueblo, es la interpretación literal. Escrito está, y ahí está la Biblia enseñando porque ella es su propia intérprete. Ok. Para finalizar este primer punto, quiero decirles que Sandro Rueda, escatólogo, pastor, evangelista, también tiene un canal oficial de YouTube. Se llama Sandro Rueda, ¿cierto? Sandro Rueda. Aparece como Sandro Rueda. Allí podrán encontrar todos los días, casi que todos los días, está haciendo transmisiones en vivo hablando acerca de estos temas. Así que también se pueden suscribir a este canal. Yo les voy a compartir por aquí el link para que vayan a su canal, se suscriban, porque estos temas tenemos que hablarlos. Dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y curiosamente, Sandro, y es triste, porque la iglesia ha dejado de hablar estos temas, ¿cierto? Claro, no los tocan justamente por desconocimiento. Claro. Creen que Apocalipsis es terror. Realmente Apocalipsis es un poema de bendición, de gloria, del cielo, para la obediencia. Pues lógicamente la gente no quiere el tema porque tiene que ver con desastres. ¿Pero para quién? Claro. Para el desobediente. Eso es todo. Pero para el creyente, la nueva Jerusalén, la voz del Cordero, estar cerca de Dios, dice, y verán a Dios cara a cara, verán su rostro, sus siervos le servirán. O sea, Apocalipsis realmente es el libro más bello y hermoso que pueda existir, porque se está hablando a la final de la eternidad donde tú y yo vamos a estar. Así que no le tenga miedo, por favor, a Apocalipsis. Si la gente le tiene miedo es por desconocimiento, pero dense una oportunidad de leer, de estudiar y de comprender Apocalipsis, que es prácticamente el contenido de toda una Biblia. Si no hubiera Génesis, no supiéramos cuándo fue el comienzo de todo. Claro. Pero si no hubiera Apocalipsis, no supiéramos cuándo sería el terminal de todas estas cosas. Claro que sí.